Antes de enamorarse, todo hombre pasa por este conflicto interno. Hay un momento en la vida de todo hombre en el que se detiene frente a una mujer y siente algo que jamás había sentido antes. No es solo atracción física, no es simplemente deseo, es algo más profundo, más perturbador, más aterrador. Es el momento exacto en el que su cerebro le dice, huye, mientras su corazón le grita, quédate. Y ahí, en ese silencio interno que ninguna mujer puede ver, se libra una batalla que define absolutamente todo lo que va a suceder después. Déjame explicarte algo que muy pocas mujeres comprenden realmente. Cuando un hombre está a punto de enamorarse, no se vuelve más cercano automáticamente. No te persigue con más intensidad. No te declara sus sentimientos de manera clara y directa como probablemente esperarías. De hecho, hace exactamente lo contrario. Se aleja, se vuelve frío, desaparece sin explicación, responde con monosílabos cuando antes escribía párrafos enteros. Y tú, observándolo desde tu perspectiva femenina, sacas la conclusión más lógica del mundo. Ha perdido el interés. Se acabó. Era demasiado bueno para ser verdad. Pero la verdad es completamente diferente. La verdad es que ese hombre está experimentando uno de los conflictos internos más intensos que un ser humano puede enfrentar. La lucha entre su necesidad de conexión emocional profunda y su terror absoluto a perder el control de su propia vida. Porque para un hombre, enamorarse no es simplemente sentir mariposas en el estómago, es enfrentarse a la posibilidad real de que otra persona tenga el poder de destruirlo completamente. Piénsalo desde esta perspectiva por un momento. Durante toda su vida, un hombre ha construido su identidad alrededor de la idea de fortaleza, autonomía, control. Le han enseñado que mostrar vulnerabilidad es debilidad, que necesitar a alguien es dependencia, que entregar su corazón es arriesgar su masculinidad misma. Y entonces apareces tú, con tu risa, con tu forma de mirarlo, con esa capacidad inexplicable que tienes de hacerlo sentir visto de una manera que nadie más lo ha visto jamás. Y todo su sistema de protección entra en pánico absoluto. Este conflicto no es algo que él elija conscientemente. No se despierta una mañana pensando, hoy voy a confundir a esta mujer maravillosa con comportamientos contradictorios. No es una estrategia. No es un juego. Es una respuesta automática de supervivencia emocional que se activa justo cuando sus sentimientos se vuelven tan intensos que amenazan con cambiar todo lo que conoce sobre sí mismo. Y aquí está la parte que más frustra a las mujeres. Cuanto más fuerte es la conexión que siente contigo, más intenso es su impulso de huir. Es una paradoja cruel. El hombre que te ignora durante días después de una noche increíblemente íntima, no lo hace porque no le importes. Lo hace precisamente porque le importas demasiado, porque esa noche le mostró algo que lo aterroriza, la posibilidad de necesitarte, la posibilidad de que su felicidad dependa de ti, la posibilidad de que si te entrega todo y tú te vas no quede nada de él. Entonces comienza ese baile extraño y doloroso. Se acerca, se aleja, te busca, desaparece, te dice cosas profundas y hermosas una noche, y al día siguiente actúa como si fueras apenas una conocida, y mientras tanto tú estás completamente confundida, intentando descifrar señales contradictorias, preguntándote qué hiciste mal, cuestionando si estás siendo demasiado intensa o no lo suficientemente interesante. Lo que no puedes ver es la guerra que se libra dentro de él. Por un lado está el hombre que quiere dejarse ir, que quiere permitirse sentir todo lo que siente por ti, que fantasea con construir algo real y duradero contigo. Por el otro lado está el guardián de su corazón, esa voz interna que le recuerda cada vez que una mujer tuvo poder sobre él y lo usó para herirlo, cada vez que confió y fue traicionado, cada vez que se permitió necesitar a alguien y esa persona desapareció. Déjame contarte cómo se ve esto en la vida real, en esos momentos cotidianos que pasan desapercibidos pero que lo dicen absolutamente todo. Imagina esta escena. Llevan saliendo algunas semanas, tal vez un mes. Las citas han sido increíbles. Hay química. Hay conversaciones que duran hasta la madrugada. Hay esa sensación de haber encontrado a alguien que realmente te entiende. Y entonces tienen una noche particularmente especial. Una de esas noches en las que todo fluye perfectamente, donde las barreras caen, donde él te mira de una forma diferente, más profunda,
más vulnerable, donde te dice cosas que claramente nunca le ha dicho a nadie más, donde sientes, con absoluta certeza, que están construyendo algo real. Te duermes esa noche sintiéndote completa, conectada, segura de que algo importante acaba de cambiar entre ustedes, y te despiertas esperando que esa intensidad continúe, que ese nivel de conexión se profundice aún más. Pero entonces pasan las horas y no hay mensaje. Pasa el día completo y solo recibes respuestas cortas, frías, distantes. Pasan 2 días y es como si estuvieras hablando con otra persona completamente diferente. El hombre que hace 48 horas te contaba sus sueños más profundos ahora apenas puede mantener una conversación básica. Y tú te quedas ahí, mirando tu teléfono, releyendo esa última conversación hermosa que tuvieron, preguntándote qué diablos sucedió. ¿Fue algo que dijiste? ¿Fue demasiado rápido? ¿Malinterpretaste todo? ¿Simplemente perdió el interés de la noche a la mañana? Ninguna de esas respuestas es correcta. Lo que realmente sucedió es que esa noche fue tan significativa para él que activó todas sus alarmas internas. Esa conexión que sintió contigo fue tan real, tan profunda, tan amenazadora para su sentido de control, que su instinto de autoprotección tomó el mando completamente. Ahora observa los detalles más sutiles, esos microgestos que revelan exactamente lo que está pasando en su interior. Cuando finalmente responde tus mensajes después de horas de silencio, fíjate en lo que escribe. Son respuestas funcionales, seguras, que no revelan nada emocional. No es que no quiera hablar contigo, es que tiene miedo de volver a ese lugar de vulnerabilidad donde estuvo hace 2 noches. Porque en ese lugar, él no tiene control. En ese lugar, tú tienes todo el poder. O mira esto, cuando finalmente se ven de nuevo, después de esos días de distancia inexplicable, hay un momento al principio donde sus ojos te buscan con una intensidad que contradice completamente su actitud casual. Es apenas un segundo, un destello de algo real, antes de que vuelva a colocarse la máscara. Ese segundo te dice todo, te dice que te ha extrañado terriblemente, te dice que ha estado pensando en ti constantemente, te dice que esta distancia le ha costado tanto a él como a ti. Pero inmediatamente después de ese momento, se reconstruye, se vuelve ligero, bromista, mantiene la conversación en territorios seguros. Y tú, siendo mujer, siendo alguien que probablemente procesa las emociones de manera más fluida y abierta, no entiendes por qué tiene que ser tan complicado. ¿Por qué no puede simplemente admitir que sintió algo especial? ¿Por qué tiene que crear esta distancia artificial cuando ambos saben que hay algo real aquí? La respuesta está en cómo los hombres hemos sido programados para relacionarnos con nuestras emociones más profundas. Desde niños, se nos enseña que los sentimientos intensos son peligrosos, que necesitar a alguien es debilidad, que el amor romántico, ese tipo de amor que te consume y te transforma, es una trampa que puede destruir todo lo que has construido. Hemos visto a nuestros padres, tíos, amigos mayores perder partes de sí mismos en relaciones. Hemos escuchado las historias de advertencia. Hemos internalizado el mensaje de que mantener el control emocional es fundamental para sobrevivir. Entonces, cuando aparece una mujer como tú, una mujer que sin siquiera intentarlo rompe todas esas defensas que hemos construido durante años, el conflicto interno es devastador. Por un lado, hay una parte de él que quiere rendirse completamente, que quiere decirte todo lo que siente, que quiere construir algo contigo sin reservas ni miedos. Pero por el otro lado está ese sistema de alarma que grita constantemente: si te entregas, si bajas la guardia, si le das todo el poder, ella podría destruirte. Y no es personal, no tiene nada que ver con quién eres tú como persona o con lo que has hecho. Es un conflicto que existía en él mucho antes de que tú aparecieras. Son capas y capas de condicionamiento social, experiencias pasadas, heridas sin sanar, creencias sobre lo que significa ser hombre en un mundo que castiga la vulnerabilidad masculina. Entonces hace lo único que su cerebro reptiliano considera seguro: crea espacio, se retira, pone distancia entre ustedes para poder procesar lo que siente sin el riesgo de perderse completamente en ello. No es racional, no es justo, y definitivamente no es algo que te merezcas experimentar, pero es absolutamente real. Y aquí está el detalle más cruel de todos.
Mientras él está ocupado creando esa distancia para protegerse, tú estás interpretando esa distancia como desinterés. Mientras él lucha internamente con sentimientos que lo abruman, tú estás convenciéndote de que tal vez nunca significaste tanto para él. Mientras él se debate entre acercarse o huir, tú estás considerando alejarte definitivamente para proteger tu propio corazón. Dos personas que se importan profundamente, moviéndose en direcciones opuestas por razones completamente diferentes. Él huyendo porque siente demasiado. Tú retirándote porque interpretas su huida como evidencia de que siente muy poco. Ahora necesito llevarte más profundo, al núcleo psicológico de lo que realmente está sucediendo en la mente de un hombre cuando enfrenta este conflicto interno. Porque solo entendiendo la mecánica emocional de este proceso, puedes navegar esta etapa sin perder la conexión que están construyendo. Lo primero que debes comprender es que el miedo masculino al enamoramiento no es miedo al amor en sí mismo, es miedo a la transformación que el amor exige. Cuando un hombre se enamora verdaderamente, no puede seguir siendo la misma persona que era antes. Tiene que evolucionar, tiene que soltar versiones de sí mismo que ya no funcionan en una relación profunda. Tiene que desarrollar capacidades emocionales que probablemente nunca ha cultivado, y esa metamorfosis, aunque necesaria y finalmente hermosa, es absolutamente aterradora mientras está sucediendo. Piensa en esto. Durante toda su vida, él ha funcionado con un sistema operativo emocional particular. Ha aprendido a manejar el estrés de cierta manera, a procesar la vulnerabilidad de cierta manera, a proteger su corazón de cierta manera. Ese sistema no es perfecto, pero es familiar, es predecible. Le ha mantenido seguro hasta ahora. Y entonces llegas tú y todo ese sistema se vuelve obsoleto de la noche a la mañana. De repente, las estrategias que usaba para mantenerse emocionalmente estable ya no funcionan. La distancia que normalmente ponía entre él y sus sentimientos se colapsa. Los muros que construyó para protegerse de ser herido se vuelven transparentes. Y se encuentra en un territorio completamente desconocido, donde no tiene mapas, ni guías, ni certeza de cómo navegar sin perderse completamente. Y aquí está el detalle que cambia todo. En ese estado de vulnerabilidad extrema, lo único que un hombre sabe hacer instintivamente es retirarse a su cueva mental, no para alejarse de ti permanentemente, no porque haya dejado de sentir lo que siente, sino porque necesita procesar esta transformación interna en soledad antes de poder mostrarte una versión de sí mismo que no esté completamente desestabilizada por lo que siente. Esto es algo que muchas mujeres solo entienden después de descubrir cierta información que revela cómo funciona realmente la psicología de la atracción masculina. Existe un conocimiento profundo sobre cómo una mujer puede mantener su propia energía magnética intacta durante estos momentos de confusión, sin perseguir, sin retirarse por orgullo, sino simplemente permaneciendo en un estado de certeza tranquila que ningún hombre puede ignorar. Pero hablaremos de eso más adelante. Por ahora, quiero que entiendas la presión interna que él está experimentando. Por un lado, está la presión de sus propios sentimientos que crecen cada día más intensos. Cada conversación contigo, cada momento compartido, cada detalle que descubre sobre quién eres, todo eso se acumula en su pecho como una ola que amenaza con ahogarlo si no aprende a nadar en aguas tan profundas. Por el otro lado, está la presión de todo lo que podría perder si esto no funciona. Y para un hombre, esa pérdida no es solo perderte a ti, es perder la versión de sí mismo que estaba empezando a emerger en tu presencia. Es perder esa sensación de estar vivo de una manera que nunca antes había experimentado. Es perder la posibilidad de algo que ni siquiera sabía que quería hasta que te conoció. Entonces lo que hace, en su lógica masculina completamente ilógica, es probar la conexión, la prueba alejándose para ver si resiste la distancia, la prueba siendo frío para ver si tú permaneces cálida, la prueba creando incertidumbre para ver si tú mantienes la certeza. No es consciente de que está haciendo esto, no hay un plan maestro, pero inconscientemente está verificando si esto es lo suficientemente real como para justificar el riesgo de entregarse completamente. Y aquí es donde la mayoría de las conexiones hermosas mueren prematuramente.
Porque cuando una mujer interpreta estas pruebas como rechazo, naturalmente se protege retirándose también. Deja de invertir emocionalmente, se vuelve más distante, crea sus propias barreras. Y el hombre, viendo esa retirada, concluye que ella tampoco estaba realmente interesada, que fue correcto en proteger su corazón, que casi comete el error de enamorarse de alguien que no estaba dispuesta a quedarse durante las partes difíciles. Dos personas que podrían haber construido algo extraordinario juntas, separándose porque ninguna entendió lo que realmente estaba pasando en el corazón del otro. Pero hay otra capa más profunda que necesitas comprender. Este conflicto interno que él está experimentando también está conectado con su identidad como hombre, en un sentido más amplio. Desde muy joven, se le enseñó que su valor está vinculado a su capacidad de proveer, proteger, resolver problemas, mantener el control. Y el amor romántico profundo representa la única área de su vida donde todas esas habilidades se vuelven completamente inútiles. No puede resolver los sentimientos que tiene por ti como resolvería un problema en el trabajo. No puede protegerse del riesgo de ser herido usando fuerza o estrategia. No puede proveer su camino hacia la seguridad emocional, y no puede controlar el resultado de esta relación, sin importar cuánto lo intente. Todo lo que lo ha hecho sentirse capaz y valioso como hombre no aplica aquí. Tiene que aprender un conjunto completamente diferente de habilidades: vulnerabilidad, comunicación emocional, rendición, confianza. Y aprender esas habilidades mientras está completamente expuesto emocionalmente es como aprender a nadar mientras te estás ahogando. Es posible, pero requiere un nivel de coraje que la mayoría de la gente no puede ver desde afuera. Requiere que él renuncie a todo lo que le han dicho que lo hace fuerte y abrace cualidades que siempre le dijeron que eran debilidades. Por eso cuando te dice, necesito espacio, o estoy confundido, o no sé lo que quiero, lo que realmente está diciendo es, estoy aterrorizado de lo mucho que significas para mí, y no sé cómo ser el hombre que necesito ser para estar contigo sin perderme completamente en el proceso. Pero no puede decir eso. No tiene las palabras. No tiene el permiso interno para admitir ese nivel de vulnerabilidad. Entonces usa frases genéricas que te dejan completamente en la oscuridad sobre lo que realmente está pasando en su interior. Y mientras tanto, el reloj está corriendo, porque este conflicto interno no puede durar para siempre. Eventualmente, él tiene que tomar una decisión. O encuentra el coraje para atravesar ese miedo y entregarse a lo que siente por ti, o decide que el riesgo es demasiado grande y se retira permanentemente, convenciéndose de que es lo correcto, aunque su corazón le diga lo contrario. La pregunta no es si él tiene estos sentimientos por ti. La pregunta es si va a encontrar dentro de sí mismo la fortaleza para honrarlos. Y esa respuesta depende parcialmente de él, pero también depende de cómo tú navegues este periodo crítico de su transformación interna. Ahora necesito hablarte con absoluta honestidad sobre lo que está en juego aquí, porque este momento, este conflicto interno que él está atravesando, no es simplemente una fase incómoda que pasará por sí sola, es un punto de inflexión que determinará completamente el futuro de esta conexión. Y lo que tú hagas o dejes de hacer durante este periodo puede ser la diferencia entre construir algo extraordinario o perder para siempre a alguien que podría haber sido extremadamente importante en tu vida. Déjame mostrarte lo que sucede cuando una mujer malinterpreta este conflicto y reacciona desde el lugar equivocado. Escenario 1. Ella interpreta su distancia como desinterés y decide perseguirlo. Empieza a enviar más mensajes, a buscar más atención, a exigir explicaciones sobre por qué ha cambiado, a presionarlo para que defina qué son o hacia dónde van. Y cada uno de esos intentos de acercarse a él tiene exactamente el efecto opuesto, porque lo que él necesita en este momento no es más presión. Ya está lidiando con una presión interna masiva. Agregar presión externa solo hace que su instinto de huida se active con más fuerza. Entonces, se aleja aún más. No porque no le importes, sino porque ahora asocia estar cerca de ti con sentirse abrumado, presionado, sin espacio para respirar. Y lo que podría haber sido una retirada temporal para procesar sus sentimientos, se convierte en una salida permanente porque la relación misma se volvió sinónimo de sofocación emocional. Escenario 2.
Ella interpreta su distancia como rechazo y decide protegerse retirándose completamente. Deja de responder sus mensajes con la misma calidez. Se vuelve fría, indiferente. Construye sus propios muros. Le muestra que ella tampoco está disponible emocionalmente. Y el hombre, viendo esta transformación, concluye que él tenía razón desde el principio, que ella no era diferente a las demás, que casi cometió el error de abrirse a alguien que al primer obstáculo mostró que no estaba realmente comprometida. Lo que ella no sabe es que su retirada confirmó exactamente el miedo que lo mantenía alejado, que si se entregaba completamente y las cosas se ponían difíciles, ella no iba a quedarse, que su amor era condicional, que ella solo estaba interesada mientras todo era fácil y perfecto. Escenario 3. Y este es quizás el más doloroso. Ella intenta entenderlo intelectualmente, pero no emocionalmente. Lee artículos sobre psicología masculina. Habla con amigas. Analiza cada conversación buscando pistas. Se convierte en una investigadora de sus sentimientos en lugar de simplemente estar presente con lo que sea que esté surgiendo entre ustedes. Y en ese proceso de sobreanálisis, pierde completamente la espontaneidad y la autenticidad que lo atrajo a ella en primer lugar. Él puede sentir cuando estás analizándolo, puede sentir cuando cada palabra que dice está siendo procesada a través de algún filtro mental para descifrar qué significa realmente. Y eso lo hace sentir estudiado en lugar de amado, observado en lugar de visto, como un proyecto a resolver en lugar de un hombre a aceptar en toda su complejidad contradictoria. Pero el escenario más trágico de todos es el silencioso. Es cuando ambos se alejan simultáneamente, cada uno convencido de que el otro ha perdido el interés, cada uno protegiéndose del dolor de un rechazo que nunca realmente existió. Se cruzan en la distancia, moviéndose en direcciones opuestas, y ninguno tiene el coraje de decir, espera, creo que estamos cometiendo un error terrible. Y meses después, o años después, uno de los dos se encuentra pensando en lo que podría haber sido. Se pregunta qué hubiera pasado si hubiera actuado diferente en ese momento crucial, si hubiera tenido el coraje de quedarse cuando todo en su interior le decía que huyera, si hubiera entendido que la distancia del otro no era falta de sentimientos, sino exceso de ellos. Porque déjame decirte algo, que todo hombre que ha perdido a la mujer correcta por razones equivocadas, eventualmente comprende. Cuando dejas ir a alguien que realmente importaba por miedo, ese miedo no desaparece, se transforma en arrepentimiento. Y el arrepentimiento es mucho más doloroso que el riesgo que nunca te atreviste a tomar. Ahora, te estarás preguntando, si todo esto es tan predecible, si este conflicto es tan común, ¿por qué los hombres no simplemente lo hablan? ¿Por qué no pueden decir, estoy asustado pero quiero intentarlo contigo? ¿Por qué tiene que ser tan innecesariamente complicado? La respuesta es que la mayoría de los hombres no tienen el vocabulario emocional para nombrar lo que están sintiendo, mucho menos la práctica de expresarlo. Han pasado toda su vida traduciendo sus emociones a acciones en lugar de palabras. Entonces, cuando sienten algo abrumador, su primera reacción es hacer algo al respecto, en lugar de hablar sobre ello. Y en este caso específico, lo que hacen es retirarse, porque es la única estrategia que conocen para manejar la intensidad emocional. Pero aquí está la verdad que necesitas aceptar completamente. No puedes salvarlo de este conflicto. No puedes convencerlo de que es seguro amarte. No puedes razonar con sus miedos o garantizarle que no lo lastimarás. Solo él puede atravesar esta batalla interna y llegar al otro lado decidiendo que el riesgo vale la pena. Tu trabajo no es rescatarlo de su propio proceso. Tu trabajo es mantenerte en tu propia verdad mientras él lucha con la suya. Y ese es el desafío más difícil de todos, porque requiere que permanezcas abierta sin estar desesperada, que seas paciente sin ser pasiva, que le des espacio sin desaparecer, que mantengas tu dignidad sin construir muros, que confíes en la conexión sin aferrarte a ella. Requiere un equilibrio casi imposible que solo las mujeres que realmente entienden la dinámica masculina pueden lograr. Si fallas en esto, si reaccionas desde el miedo o la inseguridad o la necesidad de control, lo más probable es que lo pierdas. No porque no fueras suficiente, no porque él no sintiera lo que sentía, sino porque el momento lo exigía todo de ambos,
y uno de los dos no pudo mantenerse firme mientras el otro encontraba su camino de regreso. Entonces, ¿qué haces con todo esto? ¿Cómo navegas este territorio emocional tan complejo sin perderte a ti misma en el proceso? ¿Cómo le das espacio a su conflicto interno sin sacrificar tu propia paz mental? La respuesta está en algo que muy pocas mujeres realmente comprenden: la diferencia entre estar disponible y estar necesitada, entre estar presente y estar persiguiendo, entre confiar en la conexión y aferrarte a ella desesperadamente. Verás, cuando un hombre está pasando por este conflicto interno, lo que realmente necesita de ti no es más de tu presencia física o emocional. No necesita que lo llenes con tu energía para compensar su ausencia. Lo que necesita es sentir que tú estás bien sin él, que eres una mujer completa con o sin su participación en tu vida, y que la puerta de tu corazón permanece abierta pero que no estás parada ahí suplicando que la cruce. Esa energía, esa certeza tranquila de tu propio valor, es magnética de una manera que ninguna cantidad de persecución o demostración de afecto podría jamás ser, porque le dice a su parte asustada que eres lo suficientemente fuerte como para manejar su humanidad completa, que no vas a desmoronarte si él necesita procesar las cosas a su propio ritmo, que puedes sostener el espacio para su transformación sin hacer que sea sobre ti, y paradójicamente, esa es precisamente la energía que hace seguro para él rendirse a lo que siente, porque si tú estás bien, si tú estás centrada, si tú confías en ti misma y en el proceso, entonces él puede permitirse ser vulnerable sin el miedo de que su vulnerabilidad te vaya a abrumar o asustar. Pero entiendo que esto es extremadamente difícil de hacer cuando estás emocionalmente invertida, cuando te estás enamorando, cuando cada día de silencio se siente como una pequeña muerte, cuando tu mente crea historias sobre lo que está pensando, sintiendo, haciendo, o con quién más podría estar hablando. En esos momentos, mantener tu centro requiere un nivel de fortaleza interna que la mayoría de las personas simplemente no tienen sin las herramientas correctas. Y aquí es donde quiero compartir algo contigo que podría cambiar completamente la forma en que navegas, no solo esta situación, sino todas tus relaciones futuras. Existe un entendimiento profundo sobre cómo funciona realmente la atracción masculina, sobre qué es lo que hace que un hombre no pueda dejar de pensar en una mujer específica, incluso cuando está tratando de alejarse. No es lo que la mayoría de las mujeres piensan, no es sobre ser más hermosa, o más interesante, o más disponible. Es sobre algo mucho más sutil. Es sobre la energía que proyectas cuando no estás intentando proyectar nada. Es sobre los patrones específicos de comportamiento que activan en un hombre el deseo no solo de estar contigo, sino de comprometerse contigo, de una manera que él mismo no puede explicar racionalmente. Y si realmente deseas despertar ese lado más magnético de ti misma, si quieres entender exactamente cómo funciona la psicología masculina desde adentro, para que nunca más te sientas confundida o perdida en una situación como esta, te recomiendo un guía llamado La Guía de la Mujer Magnética, 17 secretos que ningún hombre puede ignorar. Este guía revela los patrones exactos que hacen que un hombre te vea no como una opción más, sino como la única opción que realmente importa. No se trata de juegos o manipulación. Se trata de entender la verdad sobre cómo los hombres procesan la atracción, el compromiso y el amor de una manera completamente diferente a las mujeres. Y una vez que entiendes eso, todo cambia. El enlace está en la descripción de este video. Y honestamente, si hay algo que desearía que cada mujer supiera antes de enamorarse, es la información que contiene ese guía, porque te habría ahorrado años de confusión, dolor innecesario y relaciones que terminaron no porque el amor no estuviera ahí, sino porque ninguno de los dos sabía cómo navegarlo correctamente. Pero más allá de cualquier guía o consejo externo, quiero dejarte con esto. El conflicto interno que un hombre atraviesa antes de enamorarse no es algo que tú causaste, no es tu responsabilidad arreglarlo, y definitivamente no es evidencia de tu valor o falta de él. Es simplemente parte de su propio viaje hacia la madurez emocional, hacia convertirse en el tipo de hombre que puede sostener una relación real con una mujer real. Algunos hombres hacen ese viaje y emergen del otro lado, listos para construir algo hermoso. Otros se quedan atascados en ese conflicto por años,
décadas o toda su vida, permitiendo que el miedo dicte cada decisión que toman. Y tú no puedes hacer ese viaje por él. No puedes amarlo lo suficiente como para sanarlo. No puedes ser lo suficientemente perfecta como para hacer que sus miedos desaparezcan. Lo único que puedes hacer es mantenerte firme en tu propia verdad, saber lo que mereces, saber lo que estás dispuesta a tolerar y lo que no, y confiar en que si esto es lo correcto, si él es el hombre correcto, encontrará su camino a través de ese conflicto de regreso a ti, y si no lo hace, si elige el miedo sobre el amor, entonces también eso es información valiosa, información que te libera para encontrar a alguien que ya haya hecho ese trabajo interno y esté listo para amarte sin reservas, porque al final del día, tú no necesitas a un hombre que te ame solo cuando es fácil, necesitas a un hombre que elija amarte especialmente cuando es difícil, que vea el conflicto interno y en lugar de huir permanentemente, lo atraviese porque tú vales la pena estar del otro lado. Y esos hombres existen, los hombres que han hecho el trabajo, que han enfrentado sus miedos, que han aprendido que la vulnerabilidad no es debilidad, sino coraje, que entienden que necesitarte no los hace menos hombres, sino más humanos, que saben que el amor verdadero no es rendirse ante otra persona, sino rendirse junto a otra persona a algo más grande que ambos. Así que mientras esperas que él decida qué va a hacer con este conflicto interno, no pongas tu vida en pausa, no dejes de brillar, no te hagas pequeña con la esperanza de que eso lo haga sentirse más seguro, porque la verdad es esta, si te conviertes en una versión disminuida de ti misma para mantenerlo, entonces incluso si se queda, habrás perdido algo infinitamente más valioso que cualquier relación, habrás perdido tu conexión contigo misma, y ningún hombre, no importa cuán maravilloso sea, vale ese precio. Así que brilla. Mantén tu luz encendida, vive tu vida plenamente, y confía en que cualquier hombre que realmente te merezca no tendrá miedo de tu luz. La buscará, la celebrará, y encontrará el coraje dentro de sí mismo para pararse junto a ti, sin intentar atenuarte, sin intentar controlarte, simplemente amándote en toda tu magnificencia. Ese es el hombre que mereces, y ese es el nivel de amor que todos merecemos, hombres y mujeres por igual. Amor que no se retrae ante la primera señal de intensidad, amor que atraviesa los conflictos internos y los miedos y las dudas, y elige quedarse de todas formas. Amor que dice, sí, esto es aterrador, pero tú vales cada momento de terror. Y si él no puede darte eso ahora, después de todo lo que han compartido, después de todo lo que han construido, entonces tal vez simplemente no es el momento correcto, o tal vez no es la persona correcta, y está bien. Doloroso, pero bien, porque mejor estar sola y completa que acompañada y rota. Mejor esperar por alguien que esté listo que conformarte con alguien que necesita años de terapia antes de poder amarte como mereces. Recuerda, su conflicto interno no es tu responsabilidad, pero tu paz mental sí lo es. Tu felicidad sí lo es. Tu vida sí lo es. Así que vive, ama cuando sea apropiado, retírate cuando sea necesario. Y confía en que todo está desarrollándose exactamente como debería, incluso cuando no puedes ver el panorama completo todavía. El enlace al guía está en la descripción, y cualquier cosa que decidas hacer con esta información, espero haberte dado al menos una ventana más clara hacia el corazón masculino, hacia sus miedos, sus luchas, y sí, también hacia su enorme capacidad de amar cuando finalmente encuentra el coraje de hacerlo. Cuídate, y recuerda, eres magnética exactamente como eres.